y confiar en aquel que tiene el control sobre todo, que no es una autoridad presidencial, sino es Dios del universo, que tiene el dominio sobre todas las cosas. En Él confiamos. Él es nuestro proveedor, Él que ha impartido las leyes justas, y Él es quien nos sustenta y nos acompaña, como también se leía una porción de la Escritura, que Él está con nosotros siempre. Estamos terminando el año, hermano, y estamos 14 de diciembre, ¿cómo ha pasado el año? ¿Se acuerdan lo que dijimos el año pasado, por ahí, cuando a fines de diciembre, que íbamos a leer la Biblia en todo el año? Y ya estamos en el libro de Hebreos. Hoy día leíamos el capítulo 1 al 4. Y nos queda Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. Increíble cómo pasaba el año. Mi hermana Yolita ya está en Apocalipsis, ya leyendo. Y el próximo año no les voy a hacer la invitación porque lo vamos a leer la Biblia en Cabildo. Así que ya no, yo a ellos los voy a desafiar para que lean la Biblia. Porque yo quiero leerla el próximo año. Ya se me olvidó lo que leí en Génesis. Es tan grueso, entonces se olvida uno. Por eso que quiero el próximo año comenzar del 1 de enero leyendo Génesis. Amén. ¿Ya? Amén. Así que hoy vamos a compartir y a ver esto un poco, conociendo las Escrituras. Sé que hay muchos hermanos que están teniendo la oportunidad de tener instancia de compartir, así que la oportunidad es de llevar una secuencia en algún tema en particular es cada vez más difícil, pero permítanme redundar quizás para algunos de ustedes en algo que ya hemos escuchado, pero quizás con un enfoque un tanto distinto. Y vamos a leer eso, ver un poco esto. Quizás en un estilo un poco distinto, espero que darle su atención, con la atención al Señor. Y quiero partir leyendo un pasaje que está en Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Qué interesante este sacerdote. Se dedicó por completo. En otra versión dice que él preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. A veces yo utilizo otras versiones porque hay expresiones en la Reina Valera más antigua, que palabras que hoy en nuestro proceso de desarrollo del lenguaje a veces quedan en desuso. Entonces, inquirir, no usamos mucho esa expresión y a veces uno lee y no entiende. Pero la idea de inquirir es profundizar. Él preparó su corazón para estudiar profundamente la ley del Señor. Ahora, el acto siguiente de lo que él hace es ponerla en práctica. Él pone en práctica la ley del Señor. O sea, preparó su corazón para estudiar, pero lo que él se propuso, más que estudiar para luego enseñar, sino es para vivirla, para practicarla, y eso lo hace tremendamente interesante. Sé que cuando uno está al frente, normalmente se prepara para enseñar, pero el desafío de todo predicador y toda aquella persona que estando detrás de un púlpito o conversando de Dios con otra persona, es el desafío de que ese lenguaje, ese mensaje que está siendo compartido, primero tiene que ser vivido por aquella persona que lo está impartiendo. Y ese es un desafío para cualquiera de nosotros. No solo comunicar el mensaje,
sino vivirlo. Pero esa es la vida cristiana. Quiero tomar este texto únicamente como punto de partida para introducir lo que deseo compartir con ustedes este día. Más que una predicación, les pido que me permitan desarrollar un breve estudio acerca de la Biblia y cómo podemos sacar el mejor provecho para nosotros y para aquellos que nos rodean, nuestras familias, nuestros amigos, con todas las personas con las cuales Dios nos permita en algún momento interactuar y compartir la fe. Bueno, la idea de este pequeño estudio, este pequeño resumen, que no alcanzaremos ni siquiera a completar la letra B de lo que pudiésemos hablar acerca de la Biblia. Es demasiado profundo. Quizás necesitaríamos un año para poder estar todos los domingos hablando acerca de la Biblia y no terminaríamos. ¿Ya? Pero permítanme, quizás con la ayuda del Señor, obviamente con Él, porque sin Él nada podemos hacer, compartir algún pequeño resumen. En más de una ocasión he mencionado este pasaje y con el pasar de los años me he convencido de que el inicio de todo avivamiento, tanto personal como colectivo, comienza con nuestra comprensión de quién es Dios revelado en su palabra. Amén. ¿Bien? Si queremos un cambio, una transformación, un avivamiento en nuestra vida, necesitamos conocer a Dios revelado en su palabra. Amén. Así es. Cuando hablo de un avivamiento, me refiero a un acontecimiento que produce cambios significativos, visibles y reales en la vida de un discípulo. Amén. No me refiero simplemente a momentos emotivos que, aunque intensos, no generan cambios ni transformación genuina y duradera en quienes los experimentan. Amén. Yo me acuerdo que en mis años de mayor juventud participé en cuánta actividad, retiro, congreso, seminario, estudio. De hecho, en Betania hay una foto en donde estuvimos con mi esposa. Algunos no me reconocían en esa foto, porque estoy un poco cambiado. Estudiando durante un año la palabra del Señor. Y todo eso es válido. No quiero restarle importancia a todas esas actividades que podamos asistir. Pero el verdadero avivamiento es aquel que produce cambios en nuestra manera de vivir. Amén. Así es. Ese es un avivamiento. Amén. Cuando viene la palabra de Dios y es revelada en nuestra vida y encuentra cabida en nuestro ser. Amén. Y comienza a generar transformación en nuestra manera de vivir y de pensar. Eso es un avivamiento. Amén. A veces confundimos y podemos confundir avivamiento con unas manifestaciones emotivas, que si bien es cierto la emotividad tiene su espacio, porque también somos seres emocionales, y tiene su espacio en las emociones. De hecho, ustedes me han visto llorar aquí o hablar con emoción. El día sábado, de hecho, o sea, el día lunes cuando tuvimos nuestra actividad y hubieron bautismo, yo estaba muy emocionado porque siempre me emociona ver personas que rinden su vida a Jesucristo. Gloria a Dios. Y me emociona de verdad. Y quisiera nunca dejar de emocionarme cada vez que un alma se entrega a Cristo y decide seguirle. Pero cuando hablamos de verdadero avivamiento, es aquello que produce cambios, y esos cambios comienzan a verse en mi vida y la gente que nos conoce puede notar esos cambios, más que nuestro lenguaje, porque quizás aprender algo, copiar y pegarlo es relativamente fácil. Lo que realmente es más significativo e importante para Dios es aquellos cambios que se traducen en conductas, en manera de pensar, en forma de relacionarnos, en cómo vamos manifestando la palabra de Dios en cada decisión de la vida. Amén. Eso es un avivamiento. Gloria a Dios. Amén. ¿Ya? Amén. Me gusta ese tipo de avivamiento, que logra estabilidad, que logra convicción, que logra solidez en el tiempo. No es aquel entusiasmo que por un momento se puede mostrar como algo tan llamativo, elocuente externamente, sin que eso se mantenga en el tiempo. ¿Ya? Amén. Bueno, Esdras entendió profundamente la necesidad de un avivamiento para su nación, ya que el pueblo vivía en una crisis social y espiritual en ese tiempo. Este sacerdote se propuso dedicar su vida
a estudiar la ley del Señor, ponerla en práctica y enseñar sus preceptos y normas al pueblo. El resultado de este compromiso fue un avivamiento para toda la nación, porque tanto Esdras como Nehemías, que son libros que están unidos en un sentido, sobre todo en el contenido, sobre todo en Nehemías vemos la reconstrucción y el restablecimiento de todas las cosas, porque habían vivido un tiempo en cautiverio y estaban en crisis, como lo dije, y viene el avivamiento, y viene el cambio, y vienen las decisiones, porque todo comenzó con un hombre que se propuso en su corazón estudiar la ley de Jehová y enseñar sus preceptos a todo el pueblo. Pretendo responder algunas preguntas que hice. No sé si se puede mostrar la diapositiva. Algunas preguntas, y las respuestas no son tan técnicas, tan específicas, sino más bien conceptos que voy a dar respecto, por ejemplo, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Ya? El anterior parece que era. ¿Qué es la Biblia? La Biblia proviene de esta palabra que nosotros entendemos como Biblia, viene de la palabra griega biblios, ¿ya? Que quiere decir varios libros, en general, en plural, perdón. Son alrededor de 66 libros reconocidos como que forman parte del canon de la Escritura. Ustedes han escuchado la palabra apócrifos. Bueno, esos son libros históricos que no están reconocidos dentro del canon oficial de la Escritura, ¿ya? Son alrededor de 66 libros, ¿ya? Con un solo autor intelectual, uno solo, pero también con escritores materiales que fueron hombres, ¿ya? Y estos autores son alrededor de más o menos 40, un poco más, autores terrenales que escribieron la Biblia, en un tiempo más o menos de 1600 años, entre idiomas, más o menos, hebreo, griego, arameo, en una época y cultura totalmente distinta una de la otra. Amén. Pero lo hace maravilloso y milagroso este libro, maravilloso, porque a pesar del tiempo, de la diversidad cultural, idiomática, etcétera, etcétera, hay una unidad temática en este libro maravilloso. Amén. Es un milagro, hermanos. Amén. Es un milagro lo que podemos poseer en nuestras manos o en nuestras aplicaciones, en los teléfonos. Es un milagro. Amén. Lo que tenemos en la mano, es conocerlo, es conocer a su autor, a Dios. Lo primero que debemos entender es que la Biblia es la fuente del conocimiento que nos habla acerca de Dios. Amén. Toda la verdad que necesitamos para conocer a Dios y su voluntad está contenida en este libro. Amén. Es nuestra norma de fe y de conducta. Lo que nosotros vamos a vivir en esta tierra, en nuestra relación con Dios, está aquí. Fuera de aquí no hay nada que tenga validez en cuanto a lo que me permita conocer la voluntad de Dios. Amén. Mi norma de fe y de conducta está aquí, Amén. en nuestras manos, Gloria a Dios. a nuestro alcance. Así es. Si quiero saber quién es Dios y lo que Él quiere para mí, no tengo que preguntarle a ChatGPT. Tengo que leer la Biblia. Amén. Tengo que conocer al autor intelectual de este libro. Tengo que sumergirme en este libro para poder conocer a mi Creador. Así es. Y Él abiertamente y generosamente me va a mostrar a través de las páginas de este libro lo que Él quiere para mí. Amén. ¿Amén? Así es. Amén. Y como lo expresa el Salmo 119, es toda una oda, una poesía Amén. a la Biblia. Cada uno de sus más de 100 versículos habla acerca de la Biblia. Tú puedes leer cualquier versículo del Salmo 119 y va a ser una referencia a la Biblia. Gloria a Dios. Y uno de los textos que más se menciona y se conoce es aquel que dice: lumbrera es a mis pies Tu palabra. tu palabra. Amén. ¿No es cierto? Amén. Bueno, la Biblia nos muestra a Dios.
Y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria. Gloria a Dios. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, nos dice Juan. Amén. Jesús, hablando con los fariseos y maestros de la ley, le dice lo siguiente. Juan 5:39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hay vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio en mi favor, o ellas son las que dan testimonio de mí, como dice Reina Valera. Jesús está validando que las Escrituras nos revelan a Dios, Amén. a este Dios encarnado que habitó entre nosotros, como citaba delante. Gloria a Dios. Este Dios que vino a dar a conocer la voluntad del Padre, a Jesucristo. Amén. Aquí vemos a Jesús orientando a los maestros de la ley para que fueran capaces de discernir lo que la Escritura estaba diciendo. Amén. Que este Dios, que es el camino, la verdad y la vida, es lo único válido para seguir y del cual creer. Amén. Y la Escritura orientaba en todo su contenido, desde Génesis y Apocalipsis, apuntando a Jesús Así es. como la única verdad, Amén. la única vida, el único camino. Entonces, si hablamos de qué es la Biblia, es el texto de Dios. Amén. Es la carta más maravillosa y llena de amor de un Dios de amor, que quiere comunicarse y darse a conocer a los hombres. Ahora, si pensamos, ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿Bien? Vamos a la otra, a ver ¿cuál es el tema central de la Biblia? Como lo vengo diciendo, el tema central de la Biblia, de principio a fin, es Dios. Así es. Un Dios que en muchos sentidos llegó a ser un Dios no conocido. Tal como lo expresó Pablo en el Areópago frente a los filósofos griegos. Hechos 17:23. No lo lean, pero solo lo menciono. Ya las hermanas estuvieron estudiando el libro de los Hechos. Y saben que en una oportunidad Pablo estaba frente al Areópago griego y le habló de ese altar donde no tenía ninguna imagen y tenía una inscripción diciendo al Dios no conocido. Gloria a Dios. Amén. ¿Ya? Ese Dios que el mundo no conoce se da a conocer de manera plena y suficiente a través de las Escrituras. Amén. A diferencia de lo que muchos piensan, y aunque respeto esas posturas, no comparto la idea de que el tema principal de la Biblia sea la redención del hombre. Yo lo aprendí así en el Instituto Bíblico cuando estuve estudiando hace muchos años atrás. Durante años yo mismo aprendí y repetí que la Biblia tiene como eje central la salvación del ser humano. Y aunque la redención, que es salvación, redención es volver a comprar, ¿no es cierto? Amén. Aunque la redención ciertamente ocupa un lugar fundamental en las Escrituras, no es el centro, no es lo más esencial, no es lo más importante. Es la añadidura que Dios nos viene a dar. Buscamos su reino y lo demás viene por añadidura. Amén. La Biblia no gira alrededor del hombre. No creemos, o al menos yo no creo, en un evangelio antropocéntrico centrado en el hombre. Toda la centralidad, querido, está en Dios. Así es. Por Él vivimos, somos y existimos. Amén. A Él sea la gloria, Amén. por siempre. Amén. Y todos decimos amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Sí, fuimos creados para Él. Así Amén. es. Y toda la centralidad está en Dios. Así es. Gloria a Dios. Todas sus páginas maravillosas nos hablan de Dios. Amén. Aquí está este Dios no conocido, dándose a conocer a los hombres, Aleluya. que era muy digno. Pero Él se hace cercano a nosotros porque también hemos aprendido por estas páginas que Él es un Dios de amor, Amén. de compasión, de misericordia, de bondad, Así es. que sufre con nuestro sufrimiento y empatiza realmente y sinceramente con cada una de nuestras propias realidades personales. Así es. Amén. La redención es la obra por la cual Dios se da a conocer como Señor, juez y Salvador, pero el centro sigue siendo Él. Amén. Cuando el hombre llega al conocimiento de la verdad, esa verdad lo hace libre, como dice la página de este libro. Libre de la ignorancia espiritual
y libre de la condenación. Y ahí viene el regalo de la salvación. Amén. Bendito es Dios. Gloria a Dios. Pero todo esto sucede porque Dios es el protagonista absoluto de la historia Amén. del hombre y de todo lo creado. Algunas características de este libro maravilloso. Vamos a ver algunas. ¿Ya? Vamos yendo rápido. Por ahí ustedes pueden ver. Lo primero que quiero decir es que la Biblia es un libro espiritual. Amén. Ahora, es un libro espiritual no porque sea complejo en su comprensión, no porque a veces leyendo sus pasajes, sobre todo la Reina Valera, que hace más compleja su comprensión, tenga un lenguaje místico o difícil de entender. No. Cuando decimos que la Biblia es un libro espiritual, es porque su autor es espiritual. Amén. Dios es espíritu. Gloria a Dios. Así es. Y los hombres que escribieron materialmente la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro 1:21. Ellos fueron, los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y es por eso que este libro tiene un origen y una esencia espiritual. Amén. No es terrenal. Amén. La única participación terrenal fueron los escritores materiales que, inspirados por el Espíritu Santo, le dieron origen a este libro. Pero su génesis, su esencia, Amén. es espiritual. Amén. Ahora, insisto en esto, de que su espiritualidad no es porque sea algo místico, no es porque sea complejo en su comprensión. No, la espiritualidad está fundamentada en quién es el autor de este libro. Amén. ¿Ya? Ahora, a partir de esto entendemos que aunque su origen es divino, también hubo una intervención humana en su elaboración. Los hombres escribieron lo que el Espíritu Santo les inspiraba a escribir. Lo interesante es ver que esta inspiración divina no anuló el carácter personal de cada escritor terrenal. Eso es lo interesante. Amén. Es por esto que al analizar los distintos pasajes de la Escritura, los estudiosos pueden identificar a través del estilo quién fue el escritor o autor terrenal. Amén. ¿Ya? Podemos saber que este escrito es de Pablo o Pedro, o cuando a veces en el encabezado de cada carta no se especifica el autor, porque en otros sí, ¿ya? Cuando hay ausencia del nombre del autor, por el estilo podemos conocer Amén. a quién Dios decidió usar para escribir la Escritura. Bueno, otro aspecto importante es considerar su inerrancia. No sé si han escuchado esa palabra. Yo creo que algunos, inerrancia. ¿Qué quiere decir? No tiene error. Que no tiene error en su contenido, en el mensaje que comunica. Amén. Esto es súper importante, hermano. Forma parte de una doctrina fundamental cuando hablamos de la Escritura. Amén. Esta palabra no tiene error. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué quiero enfatizar un poco esto? Porque el enemigo va a tratar de poner en duda la veracidad, la autenticidad, la capacidad de ser infalible. Es otro aspecto que no lo vamos a mencionar, pero este libro no contiene error. Amén. Podemos creer plenamente en él Amén. y sentirnos seguros que este Dios que no miente siempre dice la verdad en lo que Él comunica a través de este libro. Así es. Amén. Podemos estar de acuerdo, queridos, en que a veces hay textos un tanto complejos a nuestra comprensión. Y yo podría mencionar algunos que no entiendo. Pero el hecho de que yo no lo entienda no quiere decir que la Biblia tenga error. Amén. Nuestra incomprensión solo dice que nos falta un poco en nuestro Amén. desarrollo. Así es. Pero no que Dios se haya equivocado o que este escrito tenga errores. Es inerrante. Así es. Podemos confiar en ella. Ahora, también podemos decir que hay palabras que a veces nos confrontan, que nos podemos sentir un poco
débiles en cuanto a practicar esa palabra. Porque no nos sentimos confrontados, como lo dije. ¿Ya? No voy a poner algún ejemplo, pero hay cosas que a veces nos cuesta comprender, o aceptar, o practicar. Pero insisto, esa debilidad, voy a decirlo así, debilidad nuestra, de poder aplicar los principios de la palabra, no quiere decir que esta palabra tenga error. Es difícil, a veces podemos decir, para mí, practicar ciertas cosas, pero Dios no se equivoca. Amén. ¿Ven? Dios no se equivoca. ¿Ya? Amén. Así que es inerrante en su contenido. Gloria a Dios. Amén. Ahora, el diablo siempre intentará cuestionar la confiabilidad de la Escritura. Ya en tiempos bíblicos se mencionaba que algunos con astucia torcían las Escrituras para su propio beneficio. Voy a citar aquí 2 de Pedro 3:16, cuando dice, en todas sus cartas, refiriéndose, en este caso, Pedro refiriéndose a los escritos hechos, o a los escritos de Pablo. ¿Ya? Dice, en todas sus cartas se refiere a estos distintos temas. Hay en ellos algunos puntos difíciles de entender, y ahí a veces podemos sentirnos identificados con eso. Hay algunos puntos difíciles de entender, ¿ya? Que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también los demás como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Vamos a leer nuevamente. 2 de Pedro 3:2. En todas sus cartas se refiere a estos distintos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hace también con los demás escritos para su propia perdición. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Está diciendo que algunos tuercen las escrituras para su propia perdición. Yo puedo acomodar las escrituras, quizás para no sentirme tan confrontado o tan interpelado en lo que Dios me pueda estar demandando. Amén. Quizás puedo en mi intelecto buscar una manera de encontrar una salida a esta demanda. Pero hermanos, el único perjudicado, ¿quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Es así. Amén. Es mejor creer esta palabra, aunque nos desafía, aunque podamos considerar difícil aplicarla, pero siempre será mejor considerarla a ella inerrante, considerar que su mensaje es infalible, la infalibilidad de las Escrituras es infalible, y que cuando Dios me pide lo que me pide, Dios está moviéndose por amor. Amor hacia mí. Amén. Por eso es que decimos que cuando debilitamos la inerrancia, esta doctrina de la inerrancia de la Escritura, en términos prácticos es debilitar nuestra fe. Es debilitar nuestra confianza en un Dios que no miente y que es fiel y verdadero. Ahora, lo que dice ahí, que esta palabra también necesita ser interpretada. Sé que esto puede parecer muy irracional y poco espiritual, pero afirmar que la Biblia necesita ser interpretada implica reconocer que, al igual que otros escritos sujetos a códigos gramaticales e idiomáticos, la Biblia, por ser un texto, requiere ser interpretada. ¿Ya? Insisto, a veces uno, al desconocer las reglas de interpretación, ¿ya? No voy a confundir el tema, pero hay reglas de interpretación que se llama hermenéutica. Amén.
en donde da ciertos parámetros de interpretación para tener reglas en las cuales me permitan tener claridad. Y hay elementos básicos como el conocer la gramática. Pensaba yo en cuando un niño comienza a hablar, lo primero que dice es papá. No, ya. Dice mamá. Dice mamá. Libre interpretación. La libre interpretación. Pero por ejemplo, si ellos no pronuncian bien las palabras, ¿verdad? Cuando son pequeñitos. A veces hablan sin acento. Y de repente si dicen papá, ya, permítanme usar este ejemplo. Si ellos no dicen papá, dicen papa. Y si un niño lo escucha, o sea, si una persona adulta lo escucha, sabe que eso no está refiriéndose al tubérculo con el cual nosotros hacemos puré. ¿Verdad? Y eso que estamos haciendo nosotros, con este, yo te voy a decir un ejemplo muy elemental. Lo que estamos haciendo al escuchar a los niños decir papa e interpretarlo como papá, que se está refiriendo a su progenitor, no al tubérculo, es una interpretación. Estamos interpretando esa palabra. Y eso es lo que se hace con la Biblia. Se interpreta de acuerdo a códigos gramaticales. ¿Ya? No es restarle espiritualidad, hermano, porque ya sabemos que es espíritu. Porque el autor es espíritu. El hecho de que yo vea la Biblia como un texto no quiere decir que le esté restando espiritualidad. Sigue siendo eficaz y más cortante que espada de doble filo. Pero tenemos que ceñirnos a normas de interpretación desde lo más elemental como entender la gramática, cosa que me hubiese gustado haber aprendido mejor. Pero mi peor ramo en mis tiempos de estudio, aparte de educación física, fue castellano. Perdone a mi hermana Mónica, profesora de castellano. Yo le pregunto cosas porque si yo hubiese sido su alumno, ya no tendría el perito, tendría canas verdes, porque yo, profesor de castellano, terrible. Y el Señor me permitió estar en el trabajo donde estuve y porfiando con mi debilidad, cuando tuve que hacer algunos cursos para tener puntos y ascender, escogí un curso de técnica y redacción. Y me pasaron así un módulo, castellano puro, porque lo hice para aprender, porque necesitaba interpretar las escrituras, entender el castellano, porque gracias a Dios nuestras Biblias no están escritas en hebreo aquí, no están en griego ni en arameo, están en español, ¿cierto? Y nosotros tenemos que entender el lenguaje para poder interpretar, y eso es un elemento totalmente básico y esencial para poder entender la escritura. Y quizás esto puede parecer, insisto, poco espiritual, pero hermano, es espiritual, porque Dios, así como usó a hombres comunes y corrientes para escribir y lo inspiró, ellos usaron el lenguaje que ellos hablaban, y con ese lenguaje comunicaron la verdad de un Dios eterno a hombres que necesitaban entender este mensaje. ¿Ya? Pero me gustaría que quedaran con esta idea, ¿sí? Que la Biblia necesita ser interpretada no de acuerdo a criterios también personales. No es lo que a mí se me ocurre, lo que a mí Dios me habla. ¿Ya? Yo interpreto esto, yo siento esto. No, hermanos, no es así. No es así. Quizás Dios nos puede hablar en algo particular para mí. Amén. Para mí. Que Dios quiera corregir algo en mí. Y puede en lo íntimo usar un pasaje de la Escritura para hablarme a mí. Pero eso no es interpretación, eso es una voz que en algún momento puntual me revela algo que Dios quiere hacerme notar. Y puedo usar un texto del Antiguo Nuevo Testamento para apuntar algo necesario que yo necesito corregir. Pero cuando hablamos de interpretación estamos hablando de ver el mensaje en su contexto general de todas las Escrituras. ¿Ya? Cuando hablo de interpretación nos referimos a comprender el lenguaje,
con todas las reglas gramaticales, el texto y el tipo de literatura que se utiliza para escribir. En la Biblia encontramos diversos géneros literarios: historia, poesía, lenguaje metafórico, figuras literarias, proverbios, leyes, etc. Y cada una de esas distintas formas literarias deben ser analizadas en su forma. Yo no puedo tomar una poesía e interpretarla literalmente. Tengo que comprender que es una figura, hay una retórica ahí, hay una forma de escribir distinta. Y necesito identificar eso para poder interpretar. Todo no es literal en la Biblia, pero sí hay principios que son eternos y literales que deben aplicarse. Pero no toda palabra es literal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy elemental, y ustedes lo van a entender y sin ningún análisis. Jesús dijo: si tu mano te es ocasión de pecar, ¿es literal o no ese texto? ¿Es literal? No. Llegamos a la conclusión muy rápida para decir que no es literal. ¿No es cierto? ¡Ay, Dios! Andaríamos así. No es literal. Detrás ahí hay una figura literaria. Y eso es lo que estoy hablando. Tenemos que identificar las figuras literarias para poder interpretar la Biblia correctamente. ¿Ya? Los proverbios tienen su parte, la historia tiene su parte, la poesía hebrea tiene su parte, los proverbios, la historia del Nuevo Testamento, las leyes. Yo no puedo tomar la Biblia y decir: esto dice Dios y yo lo entiendo así. Espera un poquito. Identifiquemos los estilos literarios que hay en él. ¿Sí? Quizás puede parecer poco espiritual, pero si nuestra fe va a estar basada en este libro, yo tengo que aprender a interpretar este libro. ¿Sí? Porque eso va a traer unidad. La Biblia nos habla de lo importante que es la unidad. Y cuando tenemos el mismo criterio al momento de estudiar esta escritura, la unidad va a ir sola. Vamos a pensar lo mismo, vamos a creer lo mismo. Amén. Bueno, en la Biblia encontramos diversos tipos de género literario. Dice: estos estilos y formas deben ser identificados al momento de leer, para no cometer el error de interpretar incorrectamente la escritura. Pablo le escribía a Timoteo respecto a esto mismo, diciéndole lo siguiente, 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate, dice. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta correctamente la palabra de verdad. Y aquí Pablo le está haciendo un llamado a su delegado apostólico, Timoteo, que llegó a la ciudad de Éfeso a ayudar con esa iglesia. Porque habían falsos maestros y una forma de combatir la falsedad y a través de la verdad de la Escritura. Pero para poder hacerlo él tenía que esforzarse. ¿Para qué? Para interpretar primero él y luego poder enseñar y contrarrestar estas falsedades de estos maestros que se estaban levantando en la iglesia de Éfeso. Interpretar correctamente. Porque al interpretar yo puedo aplicar estos principios a mi vida personal y a los demás. Lo puedo enseñar con toda propiedad. Pero primero está el proceso de interpretar, de entender lo que estoy leyendo. La Biblia también, en este punto de la interpretación, quiero agregar un poco más. Dice, tenemos que entender que la Biblia es de libre examen, pero no de libre interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a leer un texto ahí de 2 de Pedro 1:20. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. ¿Ya? A la luz de este pasaje comprendemos que la interpretación bíblica no es un ejercicio personal ni privado. La interpretación. Yo puedo leer la Escritura y es lo que he tratado de yo de animarnos y que juntos leamos. Es de libre examen. Es de libre examen. Yo puedo examinar, estudiar, profundizar, pero no de libre interpretación. ¿Ya? Por ello siempre será aconsejable compartir aquello que creemos estar recibiendo de parte del Señor y someterlo al discernimiento y
censo del cuerpo de Cristo, porque Dios da la revelación al cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando yo recibo algo, es bueno sujetar ese algo a alguien Amén. que sobre todo sepa más, tenga más experiencia, al cuerpo de Cristo. Porque la revelación está dada al cuerpo de Cristo. Amén. No a caudillos como en el Antiguo Testamento, que levantaba a caudillos y ya era Moisés, y era Josué, y era este, y era el profeta. Hoy es la iglesia. Amén. Es otra modalidad, Gloria a Dios. algo nuevo. Así es. Amén. Y Dios revela su verdad Amén. al cuerpo de Cristo. Así es. Amén. Entonces, en un sentido, la revelación, la interpretación debe ser consensuada. Así es. Amén. ¿Cuántos han visto? Hace tiempo que no menciono películas acá. Sí. Esta película, yo creo que la mayoría la han visto, pero el que no, se la dejo ahí. A prueba de fuego. A prueba de fuego. El protagonista era un bombero, capitán, ¿no es cierto?, que tenía problemas conyugales con su esposa que vive. Esto es un spoiler, ¿eh? Esto le resumo. Bueno, este hermano muy querido, un hombre de Dios, que no aceptó en su escena final besar a una mujer que no fuera su esposa. No sé si lo sabían, pero en la escena final se reconcilian. Ya, perdóname que estoy contando de la historia. Sí, yo la he visto como 10 veces y siempre me emociona, así que no importa. Bueno, se reconcilian y en la escena final se ve la silueta de la esposa y de él abrazándose y dándose un beso. Y saben de que quien se besó con el actor era la esposa de verdad, no la actriz que interpretó a la esposa en la película, porque él nunca aceptaba besar a alguien, sea una película o no, a alguien que no fuera su esposa. Así que por eso que esa escena se ve a la distancia en una silueta medio oscura. ¿Ya? Qué lindo, ¿verdad? Un hombre de Dios que aún en el ejercicio de su función tan difícil como la actuación, él conservaba su integridad. Ahora, ayer veía, no sé si esto será tan correcto o no, pero hay un pastor que siempre hace comentarios interesantes, no estos comentarios que buscan desprestigiar, pero que este hermano querido, para mí al menos no lo conozco, pero por su testimonio también él tenía una promoción del evangelismo, ¿no es cierto? Y junto a otros tenían clases de evangelismo personal, iban a las calles, un hombre de Dios. Ahora él llegó a la conclusión, y él lo expone ahí, de que él no cree en el infierno. Cree en la aniquilación del alma, la doctrina que tienen los mormones, no los mormones, perdón, los testigos de Jehová, la aniquilación del alma. Entonces uno dice, ¿cómo uno puede llegar a ciertas conclusiones cuando él mismo dentro de sus estudios enseñaba acerca de la condenación eterna? Expresiones que encontramos en la Biblia y enseñanzas dadas por mismo Jesús. Bueno, hermano, nadie está libre. Nadie está libre de desviarnos de la verdad. Ahora, como no quiero bajar el perfil, pero sé que esa no es una doctrina tan fundamental como la deidad de Jesucristo o como el señorío de Cristo, pero sí solamente lo menciono para decir que nadie está libre. Tú puedes estar muy involucrado incluso en el ministerio, incluso en la enseñanza, y estar sujeto a ser engañado. Por eso que no es bueno sacar conclusiones individuales, sino siempre dejar esta opinión que yo puedo haber recibido de parte de Dios, que puede ser muy legítima, lo que Dios me entrega a mí, pero siempre sujetarla al cuerpo de Cristo. Hoy me parece esto, ¿qué opinas tú? Ay, qué interesante, mira yo. Y así el Señor va revelando a su iglesia. A su iglesia. Ustedes tienen todo el derecho de cuestionar a los que nos paramos al frente, para decir y para llegar a sus casas como los hermanos de Berea, investigar si lo que está predicando el predicador es correcto o no. Tienen todo el derecho, y yo se lo aconsejo que lo hagan, porque es saludable, ¿ya? Porque uno puede estar al frente y decir cosas
que no son correctas. Aquí el único que tiene y nunca se equivocó en sus dichos fue Jesús. Amén. Pero las personas que nos paramos al frente, a veces, inconscientemente, porque no es algo deliberado, podemos cometer errores en ser precisos en lo que queremos transmitir. Entonces yo cuando no dejo de ponerme nervioso y estar muy preocupado de poder transmitirle con veracidad, y más encima cuando estas predicaciones se están subiendo a las redes y después te escriben ahí. ¿Ah? Porque queremos ser precisos, aunque entendemos que no lo sabemos todo, pero estamos aprendiendo de un Dios que se revela al cuerpo de Cristo. ¿Ya? A lo largo de la historia hemos visto tristemente un surgimiento de organizaciones que con el tiempo se han transformado en sectas, alejándose de la verdad. Es peligroso cuando la personalidad o el liderazgo natural de una persona se impone sobre la autoridad de la Escritura. La única autoridad aquí en la iglesia es Cristo revelado a través de su palabra. No porque alguien tenga mayor elocuencia o habilidades para hablar o años en una religión significa necesariamente que tengan la razón en todo lo que enseña. Ya, ustedes, como lo decían antes, tienen todo el derecho de cuestionar por ello, pero sí cuestionar con la Escritura. No con lo que tú aprendiste en otra religión. ¿Ya? No se trata de comparar lo que tú viviste en otra organización, incluso religiosa de carácter protestante. No, el parámetro siempre será esto. Muéstrame con la Escritura si estoy equivocado. Y yo voy a reconocerlo. Amén, sí, de verdad, tienes razón. Entendí mal el pasaje, lo interpreté mal, sí, me equivoqué, ya, voy a corregir. Pero si tú me dices que en la iglesia donde yo estaba se hacía de esta manera, chao, terminó la conversación. No hay nada que hacer ahí. Porque nuestro parámetro es esto, no es mi experiencia religiosa. Yo no quiero no validar tu experiencia religiosa vivida en otra religión. Pero esta es la autoridad y tenemos que alinearnos de acuerdo a este libro maravilloso. No de acuerdo a lo que yo viví. Es que en mi iglesia se hacía así. No, para un poquito, no es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. Partamos por eso. ¿Ya? Nuestro parámetro es esto, queridos. Nada más que solo Escritura. Nada más que la Escritura. Y último punto ahí que me he puesto un lento en esto, pero no cambia. No cambia. Es ¿cómo lo puedo enfatizar? Es eterna. Jesús dijo, el cielo y la tierra va a pasar, pero no pasará. Eso está muy claro, no cambia. Muchas veces hemos escuchado la frase, es que estamos en nuestros tiempos. Estamos en nuestros tiempos ahora. ¿Qué podemos decir con eso? ¿Acaso que los tiempos determinan lo que la iglesia va a hacer en esta tierra? No, decimos que no. Nuestras normas y conductas están determinadas por la palabra de Dios. Y esta palabra no cambia. Son los hombres y mujeres quienes debemos acomodarnos al escrito bíblico y no lo contrario. Nosotros lo alineamos por esto. Nos vamos acomodando nuestra vida para que la Biblia nos diga lo que quiero escuchar, que es una manifestación de lo peligroso de estos últimos tiempos. Habrá hombres amadores de sí mismos que buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. Hermano, si tú no estás conforme con este libro, vas a buscar y buscar personas que te digan lo que tú quieres escuchar. Y si tú te juntas con personas que leen este libro, todas te van a decir lo mismo. Porque vamos a concordar en entregar el mensaje válido, el único mensaje válido que salva al hombre, que salva y sana a la humanidad, lo que está aquí. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Para ir un poco más rápido, para que vayamos a votar lo que no hemos oído todavía. Cuando hablamos de propósito, nos referimos a la razón por la cual Dios permitió que existiera la Biblia. En este sentido debemos afirmar nuevamente que su propósito principal es conocer a Dios. Ese es el propósito principal. Pero también la palabra en sí nos da amplios propósitos que tienen que ver con el beneficio de conocer la palabra. Y uno de ellos está en 2 Timoteo 3:16. Y ahí está.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado Para para toda buena obra. Hay varios propósitos ahí. Este pasaje nos permite identificar varios propósitos en la palabra de Dios. En primer lugar, nos recuerda que es inspirada por Él. Amén. Y en segundo lugar, que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en lo que es justo a los ojos de Dios. Amén. No al criterio de la mayoría, a los ojos de Dios, que es justo. Toda esta capacitación tiene como finalidad prepararnos y equiparnos para desarrollar la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Pedro, al comparar la palabra con la leche espiritual no adulterada, dice que ella nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Entonces también nos ayuda. ¿Puedes poner la otra? 1 Pedro 2.2 dice eso, ¿ya? Nos nutre para el crecimiento espiritual. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Alimentándonos de acá, Así ¿ya? es. Amén. Nos muestra la voluntad de Dios para ser libres, o sea, para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta, como lo dice Pablo en su escrito de Romanos capítulo 12. ¿Ya? Cambiamos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y podamos comprobar, Amén. tener la certeza cuál es la buena voluntad de Así Dios, es. agradable y perfecta, Amén. completa, perfecta, algo perfecto, algo completo, algo que no le falta nada. Amén. Dios, quien tiene pensamiento de bien y no de mal para sus hijos, nos ha dado este maravilloso regalo para que, por medio de su palabra, seamos transformados conforme a su misma imagen, el propósito eterno de Dios. Si la palabra del Señor tiene tantos beneficios, tenemos razones suficientes para estar atentos a ella. Pero por el contrario, cuando un discípulo deja de leer y meditar en la palabra, sin darse cuenta, comienza un deterioro y un debilitamiento espiritual muy sutil, Amén. pero peligroso, del cual ninguno de nosotros está exento, hermanos. Así es. Se puede tener muchos años en la fe y un amplio conocimiento y experiencia religiosa, Amén. Amén. y aún así no estar libre de la sutileza del diablo, Así es. quien constantemente busca arrastrarnos hacia la tibieza espiritual. Amén. Sin advertirlo, incluso podemos caer en el mismo pecado que Jesús confrontó con firmeza en la casta de los religiosos de la época, cuando Él los trató con palabras durísimas, a pesar de que ellos intelectualmente conocían mucho acerca de la ley y la Torá. Amén. En el ámbito laboral, muchos profesionales requieren actualización y un continuo profundizar en el desarrollo permanente de sus capacidades. Por ejemplo, en el área de la salud permanentemente están asistiendo a seminarios, cursos y actualizaciones, ¿ya? Yo lo veo un poco ahí en el caso de Lisette, que está ahí trabajando en el área de la salud, en la oftalmología, y ella de repente cada cierto tiempo la llevan a seminarios y capacitaciones. Pero como si ella ya salió de la universidad hace 5 años y lleva ejerciendo la profesión hace 5 años. Pero es necesario en el área de la salud capacitarnos. Así es. Ahora, ¿será necesario seguirnos capacitando nosotros? Tenemos que seguir, hermanos. Por eso que no podemos quedarnos con lo que aprendimos hace no sé cuántos años atrás Amén. y pensar que eso es suficiente. Por eso es que yo no me canso de instarle y con este incentivo, este ánimo que le doy a usted, me lo doy a mí mismo. Porque inconscientemente cada uno de ustedes me ha ayudado para poder estar al día con mi lectura de la Biblia. Porque cada vez que yo mando algo, los veo a ustedes en mi mente y digo, ellos esperarán que yo haya leído. Que yo no mando la cosa sin haber leído. No ha habido un día que yo no haya leído. Y a veces cuando yo no he mandado es porque no he leído. Porque también me he atrasado, Señor, ayúdame. Me he atrasado y después me hago un gran día. Bueno, hoy día ya, gracias a Dios, voy al día. ¿Ya? Pero han estado ustedes incentivándome. Quizás no lo saben, pero ustedes han sido personas usadas por Dios para incentivarme a lo que todo cristiano debe hacer. Estar expuesto permanentemente a la Escritura. Mientras nosotros no teníamos a Cristo, fuimos llenados, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro almacenamiento intelectual fue llenado de basura.
¿O no? Amén. ¿O hay algo rescatable de este mundo? ¿Hay algún consejo interesante, profundo, eterno que te haya transformado la vida de este mundo? No. La verdad es que era estiércol, como lo dijo Pablo. Basura, él no valoraba lo de este mundo. Pero acá hay tesoros y nos vale la pena estar expuesto a esto. ¿Ya? Pablo siempre mantuvo ese interés por la palabra. Y cuando él estaba en la cárcel, mira lo interesante, porque él estaba en la cárcel y con todas las necesidades que puede vivir un carcelario, y si le sumamos la forma en que vivían los carcelarios de la época de Pablo. Las cárceles de hoy son penthouse, pero en el tiempo de Pablo eran terribles, muy terribles. ¿Ya? Y él, con todas las necesidades de un carcelario pueda tener, él le dice a su hijo espiritual Timoteo, mira lo que le pide Pablo a Timoteo: cuando vengas a verme a la cárcel, trae la capa que dejé en Troas, porque me da frío, estoy pasando el invierno, es muy helada esa zona. Trae la capa, por favor. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. O sea, dentro de toda la necesidad, Pablo tenía en su mente y en su corazón la palabra. Tráeme la Biblia, por favor, porque en este momento tan crítico de mi vida necesito llenar mi mente con la palabra de Dios. Y eso lo hacía este hombre Pablo, un heraldo en la fe, alguien, un referente de un hombre de Dios. ¿Cuánto más nosotros, queridos? Esto nos recuerda que la palabra de Dios debe acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida y en cualquier circunstancia en la que nos podamos encontrar. Amén. Para que sigamos siendo renovados y transformados por medio de ella para la gloria de Dios. Para concluir, quisiera decir lo siguiente. La Biblia es clara al afirmar que tiene un doble propósito fundamental. Por un lado, revela la revelación en cuanto al conocimiento que podamos tener de Dios. Y por otro, la transformación en cuanto al cambio que produce en aquellos que creen y obedecen esta bendita palabra. Estas verdades contradicen la idea de que el conocimiento bíblico deba ser usado para vanidad. Hermanos, un llamado a llenar nuestra mente de Dios y del conocimiento no es para vanidad. Yo lo he estudiado para demostrar delante de ustedes que sé más. No. Ni siquiera para sentirme superior a otros. Ni siquiera para levantar plataformas de autosuficiencia espiritual. El conocimiento tiene como propósito algo mucho más elevado. Es conocer a Dios. Esto lo vemos claramente reflejado en el libro de Eclesiastés. Salomón, que fue el autor terrenal de este libro, al concluirlo, porque tiene 13 capítulos, o sea, 12 capítulos, dice en sus últimos versículos: este hombre que le pidió sabiduría a Dios para gobernar. Espero que el próximo presidente o presidenta haga eso. Pedir sabiduría para gobernar. Amén. Lo hizo Salomón. Y Dios le dio sabiduría. Amén. Fue el hombre más sabio de la tierra. Solo lo superó Jesucristo. ¿Ya? Dijo estas palabras: el fin de este asunto, como lo dice la Reina Valera, el fin de este discurso es este. De todos los dichos es este. Mira, resumamos todo lo que dice la Biblia y lo que acabo de decir yo. Es este. Teme a Dios. Amén. Teme a Dios. Así es. Y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Amén. Gloria a Dios. Todo conocimiento, toda experiencia religiosa, toda manifestación, toda llenura del Espíritu Santo, toda expresión de los dones espirituales, todo el hablar en lengua, el tener visiones y todo lo demás se reduce en esto. Mira qué maravillosa reducción del sentido de la vida. Temer a Dios. Quizá estoy saliendo o concluyendo con algo contrario o un poco distinto a lo que vengo hablando. Pero todo el conocimiento que tú y yo podamos adquirir de este libro maravilloso es temer a Dios. Tenemos como iglesia volver al temor a Dios. No podemos vivir vidas simples, livianas, superficiales. Necesitamos temer a Dios.
partiendo por mí. Quiero temer a Dios con todo mi corazón. Comencé citando a Esdras, quien preparó su corazón para estudiar la ley del Señor y practicarla y enseñarla, ¿no es cierto? De la misma manera, Salomón afirma que el fin último de todo conocimiento que podamos llegar a tener y de toda experiencia religiosa que podamos llegar a contar a otros, tiene un objetivo central: temer a Dios, honrarlo a Él y obedecer sus mandamientos. Esta es la esencia de la vida cristiana. Yo no saco nada, hermanos, con contar tremendo testimonio de otras personas o tratar de yo contarle lo que hago en privado y la forma como Dios me usa en otros contextos, si eso lo voy a usar para vanidad, si utilizo el púlpito para vanidad, si utilizo los dones para vanidad, si utilizo el conocimiento para vanidad, no tiene sentido. Es carne. Y la carne se echa a perder si no es refrigerada. Amén. Y aunque esté refrigerada, también se echa a perder con el tiempo, ¿no? No se puede eternamente guardar así. Lo único que vale es que este conocimiento maravilloso que llega a nuestra vida transforme mi manera de vivir. Y si en algo tiene que transformarme, es mi relación con Él en cuanto al temor reverente, a la reverencia que yo le debo y le debemos colectivamente al Señor. Él merece ser reverenciado, Él merece ser temido. Y entendemos a lo que se refiere la Biblia cuando habla de temor. No es un miedo, es un respeto, es una consideración, es tratarle como Él espera ser tratado. Él es nuestro amigo, pero no para echarnos al bolsillo. Él es nuestro amigo para hacer lo que Él nos manda. Porque esa condición dijo Cristo cuando dijo: ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les pido. Amén. Él se quiere relacionar con nosotros como un fiel amigo, incondicional, como ninguno hallaremos en esta tierra. Pero la condición es clara: debemos hacer lo que Él nos pide, debemos vivir en obediencia a Él, porque esta es la esencia de la vida cristiana. La falta de temor nos conduce a vivir vidas sin compromiso, livianas y superficiales, a apariencias de piedad movidas por intereses terrenales y egoístas. La ausencia de temor nos lleva a tolerar el pecado y a redefinirlo como simples errores, creyendo equivocadamente que no traerán consecuencias. Pero sí, todo pecado trae consecuencias, hermanos. Por ello, debemos volvernos al temor a Dios y comprender que la vida cristiana es, ante todo, un llamado a la obediencia. No se trata de una religión ni de etiquetas. No somos simplemente evangélicos, católicos, mormones o testigos de Jehová. Somos discípulos de Cristo, llamados a vivir en obediencia al Padre, sujetándonos a Él, tanto en lo privado como en lo público. Amén. Porque Dios juzgará, como lo dice el texto ahí, nuestras obras, aunque aquellas hayan sido realizadas en lo secreto. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, Señor.